Gracias a usted, asambleísta Ron. Tiene la palabra la asambleísta María José Carrión. No sé si me escucha, presidente. Escuchamos, asambleísta Carrión. Gracias, presidente, compañeros. Un abrazo fraterno a quienes han perdido familiares en esta crisis tan difícil, una crisis sanitaria global, especialmente a nuestro presidente de la Asamblea, nuestro abrazo fraterno, cariñoso, y al pueblo ecuatoriano, que estamos viviendo días muy complejos, muy difíciles. Presidente, en relación al tema que estamos topando el día de hoy, creo que es fundamental volver a discutir el tema de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados en relación a lo que estamos viendo hoy. El tema, por ejemplo, si podemos analizar básicamente lo que pasa en este tema del manejo de cadáveres, qué relación, qué competencias puede tener los gobiernos, por ejemplo, municipales, para que garanticen en una crisis como la que estamos viviendo espacios para un manejo adecuado de cadáveres, espacios dignos. Creo que hay que ir definiendo competencias mucho más claras, mucho más específicas y que tienen que ver con, además, lo que establece en el COTAD en relación a lo que la Constitución ya estableció con las competencias específicas, que en el caso de la salud, por ejemplo, da la rectoría y la especificidad del manejo en cuanto a las políticas públicas del gobierno central. Sin embargo, establece la posibilidad de que los gobiernos autónomos descentralizados, especialmente los gobiernos municipales, puedan también construir edificaciones pertinentes para prestar servicios de salud. Yo, y me refiero específicamente a los temas de salud, porque creo que en este tema de los gobiernos autónomos descentralizados, como lo decía el asambleísta Cedeño, es muy importante tomar en cuenta de que no podemos seguir priorizando cosas desde los gobiernos autónomos descentralizados que no cumplen con los principios básicos de las demandas básicas de las comunidades de los diferentes territorios. De tal forma que si estamos viendo efectivamente esta crisis, y especialmente en nuestra querida ciudad de Guayaquil o en la provincia de Guayas, específicamente con una alta crecida de contagio y de esta propagación del virus, tienen que ver también con las condiciones de inequidad que existen también en la ciudad. Yo creo que allí y en la provincia, creo que allí también tiene que hacerse un análisis profundo de las competencias, de cómo garantizamos que lleguen los recursos de manera equitativa a quien más los necesita y cómo los gobiernos autónomos descentralizados deben cumplir un rol fundamental en garantizar esto y que además en el sistema sanitario cumplan un rol fundamental también. Porque no hay sistema sanitario que avance y que alcance si es que además en este sentido no tenemos agua potable, no tenemos alcantarillado, no tenemos condiciones sanitarias básicas, recolección de basura acorde a las necesidades y a la demanda. Entonces, ¿qué tenemos? Una sociedad inequitativa, porque hay ciudades en las cuales cumplen el 80, el 90, casi el 100% en estos ejes fundamentales, y hay ciudades donde no se cumple esta, que son necesidades básicas de las comunidades. Y tal es así que en eso también puede estar representado cierto tipo de posibilidades de expansión más rápida, menos posibilidades de contención de los temas como por ejemplo de la pandemia que ahora estamos viviendo. En ese sentido, presidente y compañeros, creo que hay que analizar bien el tema de las competencias de la rectoría en el tema de salud y educación y el cumplimiento efectivamente de la entrega de recursos. Cuando presidía la Comisión de Fiscalización y recibimos información de la Contraloría General del Estado, se estableció que casi en un 80% los gobiernos autónomos descentralizados era donde más se encontraba problemas alrededor del manejo de los recursos. Sobreprecios, problemas que tenían que ver con obras incumplidas, etc. La Contraloría General del Estado, en ese sentido y en ese tiempo, entregó información valiosa en la que hacía responsable, y por eso una de las propuestas que en su momento yo planteé, era la necesidad de que, si bien es cierto, tienen sus propios organismos de control, es decir, en el caso de los gobiernos municipales, tienen al Consejo Municipal, que es el órgano fiscalizador, el caso de la prefectura, el Consejo Provincial, perdón, que es el órgano fiscalizador, pero falta mucho más en lo que tiene que ver al control todavía. Si bien es cierto, en el caso de la Contraloría General del Estado hace un trabajo, no es lo suficientemente efectivo
y tampoco es suficientemente efectivo el control que hacen los propios consejos. De tal forma que la propuesta básicamente también apunta a generar mecanismos en los cuales no solo la participación de la ciudadanía en la designación de los recursos, sino en el seguimiento, control y en el control de la ejecución de las obras, permite efectivamente tener procesos mucho más transparentes, permite precisamente tener procesos donde la ciudadanía también sea partícipe de la toma de la decisión de la inversión en los recursos desde los gobiernos autónomos descentralizados. Ahora bien, en el caso de las prefecturas, tenemos el tema del desarrollo productivo. El tema del desarrollo productivo es muy importante porque dentro de otros ejes que ahora lo estamos viendo como una necesidad prioritaria está el tema de la garantía de la soberanía alimentaria. En ese sentido, y bajo esa primicia, creo que es necesario que se generen estándares de permanente aplicación por los gobiernos autónomos descentralizados en el marco del respeto, por supuesto, a la autonomía, pero estándares donde permita tener centros de acopio provinciales que permitan el acceso a mejor precio de los productos, productos de buena calidad, que incluso puedan cumplir los estándares de calidad y que estos puedan tener acceso a los diferentes sectores de la población para que se limite un poco, se corte un poco el tema de la intermediación que finalmente termina siendo muy grave tanto para el productor como para el consumidor. La intermediación de los productos de producción territorial, agrícola especialmente, termina encareciendo y termina agravando el costo de la canasta básica familiar. Si es que los gobiernos autónomos descentralizados, y en este caso las prefecturas, a través de la competencia que tienen, el desarrollo productivo y el desarrollo de que sería una competencia fundamental para el país, no está regulado, no está acordado, no tiene los mecanismos adecuados para que la ciudadanía sea beneficiario de esto, es imposible que podamos garantizar la soberanía alimentaria, el pago del justo precio para el productor, el agricultor, el sector indígena, el campesino, el agrícola del sector costero, así como también es injusto el precio que llega a las familias, las canastas familiares encarecidas por las 2, 3, 4, 5 manos que han pasado hasta llegar al consumidor. Creo, presidente, que este tipo de temas son los que debemos abordar en una reforma tan importante que tiene que ver con las competencias del gobierno central, con las concurrencias, es decir, cuando participa el gobierno central, pero también concurren hacia esos fines los gobiernos autónomos descentralizados y también con las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. Y la prioridad del gasto. La prioridad del gasto en términos de inversión social, en términos de inversión y desarrollo agrícola, en términos de inversión de la mejoría de la calidad de vida de los ecuatorianos, es fundamental que busquemos las herramientas, este es un primer debate, las herramientas adecuadas que tengan que ver también con el control social y con la participación ciudadana. Son algunos puntos que dejo planteados, señor presidente, haré llegar mis observaciones al presidente de la comisión. Muchísimas gracias.